Me gustaría que nos ayudara a calificar de su experiencia esta actividad empresarial que hoy en día se ve aquí en México desde Rumania. México es uno de los países económicos más importantes, no solo de su continente, no solo de su región, sino del mundo, con una dinámica de desarrollo muy importante. Por eso México crea oportunidades de cooperación y de inversión para todos los países y, por cierto, Rumania está muy interesada en el desarrollo de México. Por eso seguimos, por ejemplo, Okay. para hacer un ejemplo, seguimos el Plan México de la presidenta Claudia Sheinbaum. Nos parece un documento muy prometedor, un documento que crea muchas oportunidades de cooperación económica, de intercambio bilateral y de inversiones. Sobre todo el enfoque de la presidenta en el sector de la energía Okay. nos interesa mucho porque Rumania es un gran productor de energía. El día de hoy nos encontramos con el excelentísimo embajador de Rumania, Marius Gabriel Azurca. Estamos aquí para conocer de cerca esta historia de Rumania, la interacción que hoy en día, esta relación que hay con México, conocerlos un poquito más de cerca de una manera más amistosa. Me gustaría comenzar esta plática agradeciéndole por este recibimiento. Muchas gracias. No, al contrario, gracias por el interés, gracias por esta iniciativa. Felicidades por esta serie de entrevistas con embajadores. Creo que el público mexicano um, aprecia mucho estas pláticas con huéspedes importantes aquí en México, los diplomáticos extranjeros. Muchas gracias. ¿Nos podría contar acerca de Rumania? Sí, con mucho gusto. De hecho, creo que es uno de los papeles más importantes, aunque no necesariamente formales, Okay. de los diplomáticos, platicar, presentar, promover a su país. Y en este sentido me da mucho gusto siempre hablar de Rumania. Rumania es un país de tamaño mediano, Okay. uh, comparable, digamos, en términos mexicanos con Chihuahua, Okay. con una población de 19 millones de habitantes, situado en Europa Central, del sureste también. La ubicación de Rumania es un tema de debate entre políticos, geopolíticos, geógrafos también. Um, es un espacio de encuentro entre muchas influencias lingüísticas, culturales, en el ámbito de la arquitectura también. Es un espacio con una historia muy compleja Okay. y un espacio de una gran riqueza natural y en términos de paisaje, de flora y de fauna. Y acerca de, pues, esta cultura, esta flora y fauna, me gustaría que nos platicara, digo, nosotros tenemos a nivel mundial una perspectiva de Rumania a lo mejor no tan profunda. ¿Cuál es esa riqueza? Sí, no, creo que Rumania tiene en México una imagen bastante positiva Okay. y estoy muy contento siempre con encontrar en mis interacciones con mexicanas y mexicanos estos estereotipos positivos Claro. sobre mi país. Por ejemplo, hay un dicho en México sobre la gran atleta, la gran gimnasta rumana Nadia Comaneci. Usted es demasiado joven para quizá conocer este dicho, pero se decía en México nadie como Nadia, lo que me parece excelente y es un punto de partida, digamos, muy positivo para un diplomático rumano en su labor de promover a su país. También otro estereotipo positivo, cuando uso esta palabra, estereotipo, me refiero a un elemento positivo. Claro. Son quizá imágenes concentradas,
sobre una realidad. No se trata de mentiras, sino de síntesis, digamos, sobre una realidad, en este caso sobre mi país. Entonces, otra imagen reducida sobre Rumania es que es un país con una larga historia, un país de castillos, de iglesias, de monasterios, de paisajes muy lindos, de reservas naturales también, y todo esto representa, por un lado, un patrimonio imacológico muy positivo sobre Claro. Rumania, pero también es una puente, una, un elemento que nos um, que crea una relación directa con México, porque México también Claro. es un país con una larga historia, es un país con una sed de libertad y de soberanía, es un país muy orgulloso de su historia, un país muy orgulloso de su naturaleza, de la diversidad de su paisaje, de la diversidad de su naturaleza. Entonces, estos estereotipos que yo encontré en México sobre mi país han sido un combustible importante en mi trabajo de embajador, en el sentido de que estos estereotipos me permitieron hablar sobre mi país, y en muchos contextos, en contextos formales, en encuentros, pero también en contextos menos formales, como por ejemplo en eventos organizados por universidades mexicanas. Ok. Es muy interesante cómo esta relación no solamente se queda como en la parte política, ¿no? También hay un intercambio cultural y me da mucho gusto saber que ha recibido comentarios buenos, positivos, en el caso de la perspectiva que hoy en día tiene Rumania, ¿no? Aquí en México. Sí, muy positivos. De hecho, creo que puedo hablar en nombre de todos los diplomáticos extranjeros Ujú. que viven sus trabajos y sus misiones aquí en México. México nos encanta, México nos trata muy bien desde el primer día de nuestra llegada Claro. hasta el día no tan feliz de nuestra salida de México. Es uno de los destinos, yo diría, diplomáticos preferidos Más confortable. por todos los diplomáticos. México es un país muy interesante, es un país que tiene su interés no solo, como decía usted, político, sino cultural, sino turístico, Claro. económico. Es un país de grandes oportunidades, es un país de grandes experiencias, tanto profesionales como personales. México trata bien no solo los diplomáticos, sino las parejas de los diplomáticos, las familias de los diplomáticos. Entonces, es uno de los destinos profesionales muy queridos por los diplomáticos. Y es muy importante en la vida de un diplomático um, crear una mezcla justa entre la dimensión profesional y la dimensión personal. Claro. Porque enfocarse solo en su profesión es muy difícil. No digo que es imposible, pero es bastante difícil. Por eso la hospitalidad mexicana es tan importante en nuestro caso. ¿Y cómo describiría esta relación bilateral entre Rumania y México? Digo, desde su experiencia, nos contaba que ya ha estado aquí por más de 4 años. ¿Cómo ha sido esta relación? Sí, es una muy buena pregunta. Es una pregunta además muy oportuna porque este año nuestros países celebran 90 años de relaciones diplomáticas. Entonces, Increíble. tenemos muchas razones para celebrar nuestra relación siempre cercana, siempre estrecha, siempre amistosa. Es una relación que tiene no solo un pasado,
ya bastante largo, sino un presente muy activo y un porvenir muy prometedor. Tenemos una relación madura, tenemos una relación compleja con una muy buena y muy sólida fundación. Es decir, tenemos, por ejemplo, una relación económica muy sólida. Alcanzamos el año pasado más de $1.000 millones en intercambios comerciales. Es un comercio no solo importante en términos de volúmenes de mercancía, sino importante también en la calidad de la mercancía rumana que llega a México y de la mercancía mexicana que llega a Rumania. Es una relación económica también madura en términos de inversiones. Hay actores económicos mexicanos muy importantes ya presentes en Rumania, y no solo presentes, sino en proceso de ampliación de su presencia, y con un peso en ciertos sectores de la economía rumana ya bastante importante. Por ejemplo, la empresa Sigma Alimentos del grupo, de un importante grupo económico de Monterrey, controla como un 15% de su mercado en Rumania. Qué interesante. Me da mucho gusto subrayar también la presencia bastante reciente, pero ya muy importante, de Bimbo, del grupo Bimbo en Rumania. Creo que ya este grupo es el más importante jugador en su mercado específico. También hay empresas rumanas ya presentes en México. Además, hay un interés creciente en el entorno empresarial rumana para inversiones en México. No sé si usted o nuestra audiencia sabe que una de las empresas más importantes en México en el sector de los videojuegos es una empresa rumana ubicada en la ciudad digital de Guadalajara. Y hay otros ejemplos que demuestran la solidez y la madurez de nuestra relación económica, y también el futuro muy prometedor de nuestra relación, un futuro fundado en la complejidad de nuestras economías y en la complementariedad de nuestros productos. También hay una relación muy fuerte entre el entorno académico rumano y las casas de estudio mexicanas. Hay muchos acuerdos, unos ya con su historia, con su pasado, otros recientes. Acuerdos que han generado, por ejemplo, mucha movilidad académica. Me da mucho gusto, por ejemplo, mencionar que hay una profesora rumana presente hoy en día en México, invitada por una universidad, por la Universidad de Monterrey, para dar clases sobre literatura. Y hay otros ejemplos de este tipo. Entonces, hay un gran interés entre las universidades, centros de estudios, centros de investigación de Rumania y de México para estrechar su colaboración. También hay un interés muy grande en ambos países para organizar eventos culturales. Por ejemplo, hoy en día hay un ensamble de folclore mexicano presente en Rumania, en un festival de folclore, y me da mucho gusto porque en cada año en este festival, que es una tradición, digamos, en Rumania, hay presencia mexicana, como también hay presencia cultural rumana en eventos organizados a nivel central o a nivel local en México. Nosotros, como embajada, impulsamos mucho los eventos culturales, sobre todo en años como
2025, es un año de celebración, porque es el aniversario, el 90 aniversario de nuestras relaciones bilaterales. Entonces hay un enfoque aún más grande de nuestra misión durante este año, y tenemos un programa de eventos culturales que organizamos, a veces con una muy importante y muy sustancial contribución de las autoridades mexicanas. Y por fin, lo que nos interesa a Rumania y a México es cuidar la comunidad rumana que vive en México y la comunidad mexicana que vive en Rumania. Claro. Hay rumanos que viven muy felizmente en México y mexicanos que ya viven en Rumania. Ambas comunidades son comunidades integradas, comunidades que no crean problemas, comunidades que contribuyen al desarrollo de nuestros países y que crean puentes de colaboración entre nosotros. Que también reflejan, digamos, esta relación amistosa que hay entre ambos países. Qué interesante cómo esta relación bilateral engloba muchas cosas, no solamente esa parte diplomática o este intercambio empresarial, también esta cultura, este intercambio académico que abre oportunidades a que ambos países se puedan conocer y puedan contribuir al desarrollo del otro. Me gustaría que nos ayudara a calificar de su experiencia esta actividad empresarial que hoy en día se ve aquí en México desde Rumania. México es uno de los países económicos más importantes, no solo de su continente, no solo de su región, sino del mundo. Es una economía muy dinámica, si no me equivoco es la tercera economía del mundo, con una dinámica de desarrollo muy importante. Por eso México crea oportunidades de cooperación y de inversión para todos los países y, por cierto, Rumania está muy interesada en el desarrollo de México. Por eso seguimos, por ejemplo, para hacer un ejemplo, seguimos el Plan México de la presidenta Claudia Sheinbaum. Nos parece un documento muy prometedor, un documento que crea muchas oportunidades de cooperación económica, de intercambio bilateral y de inversiones. Sobre todo el enfoque de la presidenta en el sector de la energía nos interesa mucho, porque Rumania es un gran productor de energía. Cierto, no tan grande como México, porque todo en México es grande y todo en Rumania es de mediano tamaño. Pero tenemos nuestra experiencia, por ejemplo, en todos los sectores específicos de la energía, desde la extracción del petróleo hasta la refinación, hasta la extracción del gas natural, hasta a la producción de la energía. Rumania produce más energía de lo que necesita y tenemos una infraestructura universitaria para producir ingenieros de este sector. De hecho, pocos saben que la primera refinería del mundo se creó en Rumania y que tenemos una larga tradición en la extracción del petróleo y en la refinación del petróleo. De hecho, no es por casualidad que la tecnología rumania en el sector de la energía está conocida en México. Por ejemplo, en el gran proyecto nacional de refinería de Dos Bocas, hay tecnología rumana. Entonces, es un sector muy importante del Plan México, creado por la presidenta Claudia Sheinbaum, que nos interesa mucho y queremos impulsar la cooperación en este sector. Sí, que sin duda en el Plan México vemos este desarrollo, esta apertura, ¿no? A más intercambio. Me gustaría que nos platicara acerca de los principales aprendizajes. Hemos hablado durante esta entrevista de Rumania, del país como tal, de esta relación bilateral.
Pero desde su posición hoy en día como embajador, ¿cuáles han sido los aprendizajes principales que se ha llevado? Sí, es una pregunta muy importante porque México pasa por una etapa, diría yo, muy importante de su historia. Es una etapa de transformación, es una etapa de mejoramiento de sus datos fundamentales y por eso un país que pasó por una transición y pasó de manera muy exitosa por esta transición, un país entonces como Rumania, está muy interesada en esta etapa histórica de México. Rumania terminó o empezó, digamos, su ciclo democrático, su transición democrática en 1990 como un país del tercer mundo, con una economía pues casi arruinada, con un desarrollo social muy bajo, con mucha pobreza, con mucha escasez. Hoy en día, según los datos de las Naciones Unidas, Rumania es un país desarrollado, es un país del primer mundo, como se dice. Entonces podemos compartir con México, recibir de México y compartir con México esta experiencia de una transición exitosa. Esta resiliencia que han tenido, ¿no? Exacto, exacto. Esta sabiduría de poder definir las prioridades y de crear la voluntad política para impulsar estas prioridades. Claro. Y creo que es, para mí, como profesional, como diplomático rumano, es lo que me interesa mucho en el México de hoy en día y en el México del futuro inmediato. Esta capacidad de movilizar las energías de la nación para alcanzar unos objetivos compartidos. Nos interesa mucho la manera o la definición que México da al concepto de soberanía. Es un tema muy importante, es un tema esencial, porque es un tema de la autogestión, es un tema de la libertad, es un tema de la independencia y es la manera de definir esta voluntad de servir a su nación. Y nos interesa mucho no solo digamos, la definición política e intelectual y conceptual de la soberanía, sino la práctica de la soberanía. Cómo transformar su economía para hacerla más soberana o para impulsar la soberanía nacional. Okay. Cómo crear grandes proyectos nacionales para no solo mantener la soberanía, sino fortalecer la soberanía. Cómo definir sus relaciones exteriores para no solo mantener la soberanía o afirmar la soberanía, sino para fortalecer, impulsar la soberanía nacional. Es un tema también que nos interesa mucho y creo que hay mucho que aprender de México en todos estos sentidos. Entonces, hay tres temas que nos interesan mucho. El tema de la transición, el tema de la soberanía nacional y el tema de la movilización de las energías nacionales hacia unos objetivos compartidos. Claro, digo, ese tema tan interesante que yo creo que la mayoría no conocíamos que Rumania tiene esta experiencia y conocimiento en la energía, ¿no? Sí, por eso siempre los diplomáticos tienen mucho trabajo, porque siempre hay un déficit, digamos, de conocimiento sobre su país. Hasta los países más grandes, más importantes, tienen que promoverse. Claro. Porque siempre hay una escasez, digamos, de información o no hay suficiente conocimiento sobre tal o tal país y es siempre importante pues hacer este trabajo de promoción de su país.
Muchas gracias también por esta apertura a esto, lo que hoy en día lo conocemos como una transformación de México, que sin duda lo vamos a ver muy diferente en el día de mañana, más desarrollado, con una apertura tanto económica como cultural, como en esta diversidad en naturaleza. Y orgullosamente puedo decir que esa transformación sin duda va a ayudar a que México sea más resiliente, a que pueda sobresalir más y a que pueda existir esta colaboración con otros países, esta colaboración tan exitosa. Y me gustaría que dando apertura a esa transformación, para finalizar esta entrevista, embajador, ¿cuál es el mensaje que le daría a aquellos que hoy en día, tanto países extranjeros como mexicanos, están contribuyendo a este desarrollo? Pues es un mensaje de gratitud por parte de un extranjero que ha sido muy bien recibido en México um, por las mexicanas y los mexicanos, autoridades federales o de los estados, pero también gente sencilla, um, gente que no tiene necesariamente funciones oficiales en los gobiernos, tanto federal como en los gobiernos locales. Junto con mi esposa, con nuestros niños, siempre hemos sentido esta calidez, esta hospitalidad en nuestra vida mexicana. Creo que es muy importante porque esta calidez, esta hospitalidad demuestra la calidad de los mexicanos Muchas gracias. y demuestra la capacidad de los mexicanos de crear no solo un presente interesante y rico y diverso, sino también un futuro muy prometedor. Muchas gracias y espero que estos últimos años, este último año que va a tener aquí en esta estadía en México, se encuentre todavía más recibido, todavía más bienvenido a nuestro país, que encuentre este sentido de pertenencia, porque sin duda como mexicanos no solamente pues nos preocupamos por recibirlos, también por mantener esta estadía de la mejor manera posible. Muchas gracias por esta entrevista, compartirnos hoy en día qué hace Rumania, quién es Rumania, qué se dedican y cómo contribuyen a este desarrollo en México. Muchas gracias, No, embajador. gracias a usted.